Cristo. Hechos capítulo 9, Hechos de los Apóstoles. Y se va conmigo al verso 36. Hechos 9, 36. El Señor es bueno, amén. El Señor es maravilloso. La verdad que tenemos que estar contentos porque de aquí nos vamos para el reino de los cielos. Hechos 9:36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada, ¿cómo se llamaba? No están conmigo, no están conmigo, no están conmigo. Hechos capítulo 9, versículo, Hechos 9, verso 36. ¿Ya lo tienen? Si usted lo tiene, colócase de pie un momentico y se estira ahí para la gloria de Dios. Hechos 9:36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada ¿cómo? Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó, ¿y qué pasó? Y murió Dorca. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no te tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando, mostrándole las túnicas, los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, ¿cómo dijo? ¿Cómo le dijo? Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Dios mío. Puede sentarse. Bendito sea el Señor. Diga conmigo: un milagro. Amén. ¿Y usted qué necesita? Un milagro. Levánteme la mano los que necesitan un milagro. Yo levanto las dos porque necesito y bastante. Amén o no amén. Dice la palabra que había una mujer, no cualquier mujer, era una discípula. Cuando hablamos de discípulo, ¿usted qué entiende? Estamos hablando de lo espiritual, un seguidor o una seguidora de Jesús, que viene siendo ¿qué? Un hijo o hija de Dios, de nuestro Padre. Y dice la palabra que esa mujer ¿era qué? ¿Era qué? Ahí dice que ella abundaba, ¿verdad? Que ella era qué? Buena gente. Que ella le gustaba ayudar a los demás. ¿Por qué a esta mujer le gustaba ayudar a los demás? Porque era una ¿qué? Una discípula de Jesucristo. Usted me dirá, pero yo no soy discípulo de Jesucristo, pero a mí me gusta dar también. Pero había algo en ella.
Estaba la gracia del Señor. Y dice la palabra que no solamente, vamos al versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido era Dorca, y ella abundaba en limosna. ¿Qué es una limosna? Ayudaba a los necesitados. ¿Y qué más hacía esta mujer? Era cariñosa, la amaba en el pueblo, la quería en el pueblo. Pero dice el versículo 37, aconteció que en aquellos días enfermó y murió. ¿Qué pasa cuando muere una persona querida en el pueblo? La gente lo llora, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando muere un hombre, una mujer que es querido en la familia? Lo lloran, porque lo primero que viene a la mente es que esa persona dice, esta persona conmigo era chévere, era buena gente, me daba lo que no tenía. Pero como esta mujer era una discípula, como esta mujer era una hija de Dios, dice que en el medio de la multitud, dice que alguien escuchó y dijo, pero allá está Pedro. Pedro está en el otro pueblo. Vamos a mandarlo a buscar para que él venga acá y nos acompañe en esta situación que estamos viviendo. ¿Aló? ¿A su nombre? Mira lo que pasa, amado, iglesia. Y dice la palabra que mandaron 2 hombres a buscar ¿a quién? A Pedro. Y Pedro cuando escuchó, él dijo, yo voy. Porque es mi deber como todo cristiano acompañar a aquellos que están padeciendo dolor. Y dice la palabra que cuando Pedro llegó, lo primero fueron las viudas, lo rodearon y comenzaron a mostrar los vestidos. Mira, Pedro, lo que hacía Dorca cuando estaba con vida. Mira, ya me regaló este vestido bonito que tengo. Mira, Pedro, mira la túnica que le hizo a mi hija para el grado. Y dice que las viudas comenzaron a contarle a Pedro lo sucedido, lo que estaba pasando. Pero ¿qué hizo Pedro? Las mandó echar para afuera. Amén, amén. Estamos aquí. Dale ese aplauso al Señor entonces con gozo. Aleluya. Y a su nombre. Dice la palabra que, ¿dónde estamos? Pedro la mandó echar a todos aquí para afuera. Y dice el versículo 40. Entonces sacando a todos, Pedro, versículo 40 de Hechos 9, se puso ¿de qué? ¿Oró a quién? Al Padre. Y volviéndose, él dice, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y enseguida se incorporó, ¡bum!, volvió el espíritu. Tremendo. Usted me dirá, ¿qué pasó ahí? Vea. Pedro era un hombre de carne y hueso, ¿sí o no? Ahora vamos para allá, para Mateo, donde le dije. Pedro tuvo miedo. Pedro salió corriendo. Pedro le dijo a Jesús, contigo hasta la muerte. Jesús le dijo, esta noche me vas a negar, Pedro. Escúcheme. Dice la Biblia, lo primero que hizo Pedro fue que postrarse al Señor. Él no se quedó escuchando a las viudas. Ay, sí, uy, qué tela bonita, ¿verdad? ¿Dónde la compró? No, él enseguida sacó todo el mundo. Porque Pedro sabía lo que iba. Amén o no amén. Y así el Señor sabe por dónde estamos pasando. Amén.
Él sabe la situación tuya. Él no quiere que primeramente tú te vayas a la cosa y no, Él quiere que te vayas primero ¿qué? De rodillas, amado. Claro, para ver su poder. Porque ya Pedro no era el mismo cuando Jesús lo llamó cuando estaba pescando. No, ya Pedro era transformado. Y dice la palabra que Pedro se vuelca de rodillas. ¿Y oró a quién? Al Padre. ¿Y qué le dijo? Tabita, levántate. Tú le puedes decir al Señor, Señor, levántame. Amén o amén. Porque yo recuerdo cuando yo comencé el evangelio y hubo un tiempo que no oraba y yo iba a la iglesia y veía las cosas aburridas. Dios mío, ¿cuándo se va a acabar? Y yo me cansaba ahí. ¿Pero era por qué? Porque no iba a buscar de Dios. Ya no oraba. Pero les digo una cosa, iglesia. Ahora vamos para Mateo 26, no se preocupe. Ahora vamos para allá. Entonces, dice la palabra que Pedro, lo primero que hizo en medio de la circunstancia, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio del llanto que estaba pasando el pueblo, estaba pasando la familia, es lo que hizo fue que no lo escuchó, que fue directo a Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Ana? Cuando Ana todos los años iba a la iglesia, subía al templo, sé que subía. Y Ana, cuando subía al templo, lo primero que buscaba no era Dios, sino buscaba entre la gente donde estaba Penina. Y cuando la veía, ya Penina la estaba viendo. Penina era la otra mujer del Cana, acuérdense. Y Ana todos los años subía, y cuando ella subía, y cuando entraba a la puerta del templo, enseguida comenzaba a buscar, ¿dónde estará? Y Penina la tenía enseguida en la mira y la hacía así, ve. Te tengo en la mira. Y casi Ana lloraba, Ana sufría, casi Ana, ayúdenme, estaba triste, amargada, afligida. ¿Por qué? Porque ella no miraba al Señor, sino ¿a quién? A Penina. Y así le pasa al hombre y la mujer de Dios cuando se desvía del camino o de la voluntad de Dios, sino que primero se deja llevar de los problemas, de la angustia y no mira al cielo. Amén o no amén. Y a su nombre, bendito sea el Señor. Este hombre llamado Pedro ya no era el mismo en Mateo 26. Ahorita vamos para allá. Entonces dile que está a tu lado, sí podemos. Dile, sí se puede. Amén o no amén. Todo lo puede en Cristo. Filipenses, el texto amado del señor Rafael. Iglesia. Mira qué pasa. Vaya conmigo a Mateo. Mateo 26. Ahora sí vamos allá a Mateo 26. Mateo 26, verso 69. Mateo es el primer libro del Antiguo, del Nuevo Testamento, perdón, el primer libro. Vemos un Pedro en Hechos, capítulo 9, un hombre que lleno del Espíritu Santo. Pero en Mateo 26, 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dice mujer, no sé de lo que tú estás diciendo. Saliendo él a la puerta, le dio otra y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro,
verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En Hechos 9:36 vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Amén o no amén. Pero en Mateo 26:69 hasta el 74 dice que vemos un Pedro que tenía ¿qué? Miedo. ¿Estamos aquí? Entonces dile que está a tu lado. ¿Tú tienes miedo o estás seguro en el Señor? ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esta palabra, amados? Que nosotros sí podemos ser llenos del Espíritu Santo. Pedro era un hombre como usted y como yo. Pedro comía, Pedro se bañaba, Pedro pescaba. ¿A quién le gusta pescar aquí? A mí me gusta pescar. Pescar, eso. Pedro era un hombre de carne y hueso. E incluso le dijo a Jesús: Señor, contigo hasta la muerte. Y cuando vinieron a coger a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y le mochó la oreja al soldado. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Y qué dijo Jesús? Pedro, aguántate, Pedro, son así. Ay, le pegó la oreja otra vez al soldado. Pero, mire, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere nuestro Padre? Que ya conociéndolo a Él, no tengamos miedo, iglesia. Usted sabe lo bonito que usted ore por un muerto y se levante. Dios mío. Compartíamos en el ayuno que usted ora por un muerto, usted hay un muerto y usted ora y Dios lo levanta, todo el mundo se va corriendo, hermano. Oye, ¿por qué le tiene miedo a los muertos si el muerto no hace nada? ¿Qué tiene miedo a los vivos? Estamos aquí, porque el vivo es el que hace, amado. El muerto no hace nada, el muerto está ahí, ya listo ahí. Si está con Cristo, esperando que suene la trompeta y se vaya para el cielo. Pero si no está con Cristo, esperando que venga y el juicio lo lanzan para abajo. ¿Cuándo lo van a lanzar? Para el lago de fuego y azufre, la muerte segunda, ¿el qué? No lo digo yo, lo dice la Biblia en Apocalipsis. Entonces, iglesia, ¿qué quiere el Señor? Que seamos llenos del Espíritu Santo, que nosotros no nos dejemos llenar de este mundo de los problemas. Las mujeres, las viudas le dijeron a Pedro: Pedro, mira, ve, esta señora era querida en el pueblo. Mira la túnica que nos hizo, mira los vestidos que nos hacía Pedro. Mira, Pedro, lo que ella hacía con nosotros. A mí me regaló un caldero para cocinar. Dios mío, pero ¿qué hizo Pedro? Vayan todos para afuera. Ustedes están pendientes de las cosas del mundo. Vayan para afuera. Amén o no amén. Y así está el pueblo, amado. El pueblo hoy en día no ve milagro de Dios porque está entretenido en las cosas del mundo. Ajá, estamos aquí. Digan ay, aleluya, uy, uy, uy. Dile, si es puya, ¿qué pasa? Amén o amén. Pedro, en Mateo 26, veamos un Pedro que estaba como las viudas. ¿Cómo era como la viuda? Señor, para que sea por ti. Señor, y acá no vemos un Pedro que habla, acá vemos un Pedro que ora. Amén o no amén. En Mateo 26, 69, vemos un hombre que era ¿qué? Mentiroso. ¿Era o no era mentiroso? Porque una mujer le dijo: tú eres uno de ellos. Yo no conozco a ese señor. Y por acá le dijo otra: oye, pero hasta el camino que tienes, tú andabas con Jesús en Nazareno, porque el camino te delata. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo el hombre? Yo no lo conozco. ¿Estaba echando mentira o estaba echando mentira?
Pero en Hechos 9 no. En Hechos 9 dice la palabra que Pedro fue directo a lo que iba, amado. Ya no estaba pendiente a las cosas pasadas. Ya no estaba pendiente a lo que vivía. No. Ya él estaba pendiente a lo espiritual. Ya él sabía la asignación que Dios le había mandado. ¿Estamos aquí? Y a su nombre. Amén. Vamos a darle ese aplauso al Señor con gozo. Él es nuestro Padre. Jesucristo nuestro sanador, libertador. ¿En cuál condición quieres estar tú? ¿En la condición de Hechos 9:36 o en la condición Mateo 26? No me responda, cuidado. Entonces, para mí, yo voy a pasar de Mateo, voy a pasar a Hechos. Claro, porque en Hechos vemos a un hombre transformado, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero no estamos hablando solamente de un hombre, también hablamos de mujeres llenas del Espíritu Santo. Usted tome el puesto de Pedro en Hechos 36, tómelo y diga: yo quiero ser llena del Espíritu Santo. Amén o no amén. Claro, porque el ser humano naturalmente está pendiente de las cosas de la tierra. Claro. El ser humano, ¿qué quiere? Las cosas de la tierra. Quiere lo mejor para su vida. Quiere lo mejor para su hogar. Quiere lo mejor para su esposa. Quiere lo mejor para su esposo. Quiere lo mejor para sus hijos. Pero nos olvidamos lo que dice Mateo 6:36. ¿Qué dice? Busca primeramente y lo demás vendrá. Si nosotros, Dios mío, esto estuviera poderoso hoy, buscáramos al Señor tan siquiera el 30%. Dios santo. Entonces, iglesia, la mano de Dios, míreme acá, no se distraiga. La mano de Dios estuviera sobre nosotros cada día más. Pedro no siguió escuchando a las hermanas, no. Pedro no siguió escuchando a las viudas, no. Porque ¿qué iban a decir las viudas? Ay, yo recuerdo que Tabita le hizo a mi esposo un chaleco. Y ese chaleco se veía bonito en la iglesia. Ay, recuerda que Tabita le hizo una barca a mi tío. Y esas barcas, Dios mío, son bonitas. Pedro no se quedó escuchando eso. Pedro dijo: háganme el favor y salgan un momento que voy a hablar con mi padre. Amén o amén. Entonces, usted como cristiano, como cristiana, ya su lenguaje tiene que ser celestial. Si alguien viene hablando del hermano mal, usted que dice: un momento, vamos a orar primeramente. Para que vea que ese hermano que usted le dice: oh hermana, vamos a orar primeramente. Cuando usted cierre los ojos, cuando usted lo abre, ya no está ahí. Claro, porque todavía está pendiente de las cosas de Mateo 26. Pero ya usted está en Hechos 39:36. Amén o no amén. A eso nos llamó el Señor. Y a su nombre. A eso nos llamó el Padre. ¿A qué? A vivir conforme a la palabra. Filipenses capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1. Verso 21. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este hombre sí la tenía clarita. ¿Quién era este hombre? ¿Quién? Pablo la tenía claritica, amado, claritica. Él decía: si yo me llego a morir, para mí es ganancia, yo me voy con mi Señor. Ese hombre sí estaba firme, seguro. Este hombre dijo: Dios mío. Pero sabe, y aquí mismo en el 1,
También habla, mas si el vivir en la carne resulta para mí, ¿en qué? Beneficio de la obra. Él estaba diciendo, bueno, si todavía estoy vivo en carne, porque puedo servirle al Señor, ¿verdad? Puedo servirle al Padre, pero si muero, ay, para mí gozo, porque me voy con Cristo. Y él cantaba, yo me voy con Cristo, yo me voy con Cristo. ¿Sí sabe cuál es esa canción? Bueno, búsquenla para que vean. Esa es del hermano Marino. Amén o no amén. Entonces usted tiene que estar confiado. Confíe, mi amado. Usted tiene un Dios poderoso, tiene un Padre poderoso. Tiene un Padre que todo lo puede, que todo lo hace. Amén. Colóquese de pie un momentico ahí. Vamos a honrar al Señor. Colóquese de pie. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este consejo que nos diste. Que estemos más pendientes de lo espiritual que de lo físico, material. Porque si tenemos lo espiritual, tu presencia, lo demás tú lo das. Viene solo, la bendición te busca a ti. No tienes necesidad de pedirle, sino que llega, como dice tu palabra. Gracias, Señor. En esta hora, Padre, gracias. Levante su mano, cierre sus ojos y repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo te pido que llenes mi espíritu, que tu espíritu llene más mi espíritu, porque quiero agradarte, Señor. Quiero agradarte aquí en la tierra para estar contigo en el reino de los cielos. Dile, perdóname, ayúdame, porque quiero caminar en lo sobrenatural aquí en la tierra. Levántame, Jesús, porque quiero que tú me llenes más de ti. Muchas gracias. Padre, en el nombre de Jesús,